Sed fugit interea, fugit irreparable tempus. Pero el tiempo huye mientras tanto, huye irreparablemente. Cosa menos dijo el bueno de Virgilio poco antes de que comenzase nuestra era. El tiempo huye, se escapa, se va. De ahí que en muchas ocasiones esta locución latina venga acompañada de otra frase mucho más conocida. Carpe diem, aprovecha el momento. Juntas, pues vienen a decir eso, que el tiempo se escapa, aprovéchalo. Dicho esto, una semana más, arranca Tempus Fugit. Hola, buenas noches fugitivos, buenas noches Raquel. Buenas noches Óscar, buenas noches a todos. Arranca una vez más Tempus Fugit de la sintonía de Candil Radio, Welcome de Almería, 87.6 de la FM. Y en esta ocasión vamos a tener un programa viajero. Nos vamos a ir a recorrer media España de la mano de un gran amigo de Tempus Fugit, un compañero y amigo que es escritor y bueno, entre otras cosas, que ya estuvo hace unos años hablando aquí también de un libro parecido, ligeramente diferente pero parecido, Guía de la España Histórica, Legendaria y Misteriosa, que editó con la editorial Almuzara, y que hoy regresa a hablar de su último proyecto. Me refiero a Antonio Puente Mayor, sevillano, licenciado en Filología Hispánica y en Literatura Española. Desde muy joven ha estado ligado al mundo de las letras, al turismo y a la comunicación. Actualmente trabaja como escritor, asesor editorial y guía de turoperador, colaborando en medios como El Correo de Andalucía o COPE Sevilla. Anteriormente también colaboró en Diario de Sevilla, en Sevilla Actualidad, en 8TV, en María Más Visión TV, en Radio Sevilla FM y en la revista Clio Historia. Asimismo, es un apasionado del teatro, de cuyo universo ha formado parte como actor, director, investigador y dramaturgo. En el terreno literario lleva publicadas más de 20 obras entre 2011 y 2020, es decir, una carrera bastante prolífica. Y además en el 2012 fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Entre otras, ha escrito varias obras infantiles, como la fantástica saga de La Pandilla Morada, pero también de algunas obras sobre grandes de la música, como Freddie Mercury y la leyenda, Madonna, la reina del pop, o Elvis Presley, el rey del rock and roll. Además, ha escrito varios libros de historia, como Blas de Lezo, El almirante medio hombre, o Nao Victoria, la primera vuelta al mundo, así como la obra de la que hablábamos antes, Guía de la España Histórica, Legendaria y Misteriosa, de Almuzara. Hoy viene hablando de su última maravilla, España Inédita, una obra genial, brutal y totalmente recomendable, que publicó hace unos meses, hace 2 meses escasos, con la editorial Geoplaneta, del Grupo Planeta, y que, como veréis, ahora cuando conectemos con él vía telefónica, es todo una guía de viaje sobre esta España tan desconocida, tan inédita, como dice su propio título, y tan insólita, que seguro que hará la delicia de nuestros oyentes. Y que nos gusta a nosotros hacer programitas de estos de viaje, ¿no? Para así un poco cerrar los ojos y viajar por toda esta nuestra geografía tan rica en patrimonio y en lugares maravillosos. Así que venga, ponemos un temita musical y vamos con Antonio. Guardan en los bosques de las noches sucias gritos del insomnio, frascos de su alquimia, pactos con demonios, cuentos de una jaula, beben de los cuernos de una cabra, zumos de palabras, y se empeñan en pintar el mundo entero. ¿Quién pudiera imaginarlo? Con
caprichos y de cosas sin valor, que tomamos estas drogas deliciosas con sabor a insumisión, con sabor a insumisión. Que hoy me pierdo en extensos laberintos de sexo, que mañana es mi casa el arrepentimiento. Pon que no hay manchas de guerra en mi espalda, no las quiero, que allí guardo el amor de una barba y el abrazo de un titiritero. Si alguien tiene que pintar el mundo entero, va a acabar por con que viven en la luna los cantantes, con que escriben de caprichos y de cosas sin valor, que tomamos esas drogas deliciosas con sabor a insumisión, con sabor a insumisión. Guardan en los bosques y tomamos esas drogas deliciosas con sabor a insumisión, con sabor a insumisión. Bueno, creo que tenemos ya a otro lado del teléfono al compañero Antonio. Antonio, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Oscar y Raquel. Buenas noches, bienvenido a Tempus Fugit, un placer tenerte con nosotros aquí otra vez, y otra vez de nuevo haciendo una ruta por esta España nuestra, ¿no? Esta España tan desconocida para muchos turistas que prefieren muchas veces viajar al extranjero sin darse cuenta de que nuestro país tiene una riqueza de patrimonio tan espectacular que yo creo que ni en toda una vida seamos capaces de recorrerla al completo y de visitarla, de conocerla en toda su extensión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo tengo la suerte de trabajar en una profesión preciosa que es la de guía de circuitos turísticos desde hace ya 18 años. Y fíjate, Óscar, que pese a recorrer todas las comunidades autónomas, todavía me quedan muchísimos tesoros por descubrir y por divulgar. Claro, a nosotros que también somos grandes viajeros, lo que te digo es que pasa a cualquier pueblo y encuentras algo que alguien te dice allí, oye, mira, pues aquí hay no sé qué, una pequeña ermita, una pequeña ruina, un castillo abandonado, una casa de algún señorial del siglo XVII, ¿no? Y al final es lo que te digo, cada rincón de España tiene su momento y tiene su historia. En primer lugar, Antonio, aunque yo creo que eso es un poco de perogrullo, pero creo que es lo razonable comenzar por aquí, aunque ya hemos comentado un poco en la introducción sobre en qué consiste este libro tuyo del que vamos a hablar esta noche, España Inédita, publicada hace unos pocos meses por ejemplo Planeta, del grupo Planeta. Pues la pregunta es esa, ¿no? ¿En qué consiste esta obra y qué te llevó a escribirla? Bueno, pues España Inédita es el resultado pues de eso, de una profesión de 18 años en la cual yo he tenido la suerte de recorrer pues el norte de España, en Castilla, León, Castilla-La Mancha, Madrid, en fin, prácticamente toda la geografía, en la cual, bueno, pues además de entrar en contacto con guías de turismo locales, con gente del mundo en general, ¿no? De la hostelería, gente del patrimonio, incluso los propios clientes con los que voy, que son de toda España,
algunos incluso proceden de Hispanoamérica. Bueno, pues yo he ido anotando pues lugares que me iban recomendando, lugares que yo mismo tenía la ocasión de visitar y otros que lo hacía a posteriori. Entonces, bueno, pues todas esas notas, que son prácticamente el resultado de un trabajo de años, ha salido este libro, que yo creo que es una pequeña joyita editada por la editorial Geoplaneta, que ha hecho una apuesta decidida, una apuesta, la verdad es que muy valiente, porque es un libro que se sale un poco de la tradicional guía de viajes, ya que no es esa guía al uso, ¿no?, que te da una serie de datos sobre los lugares a visitar, con sus horarios, con el lugar donde puedes almorzar, donde puedes pernoctar. No, aquí se trata de ir un poquito más allá, de profundizar un poquito más en la historia, de sacar leyendas, de sacarle el jugo al sitio y sobre todo de mostrar lugares especialmente inéditos, no totalmente desconocidos, como es obvio, pero sí inéditos para el gran público. Y creo que se ha hecho un trabajo, yo creo que bastante interesante, que además está teniendo un gran éxito desde su salida al mercado a primeros de diciembre. A ver, no me extraña, ¿no? Primero porque la obra es genial a nivel literario, a nivel del contenido, pero también es genial a nivel de maquetación y de diseño. O sea, es auténticamente una pasada, te lo digo porque además yo también me dedico a esto de maquetar libros, ¿no? Y desde el primer momento en que la vi me pareció de una brillantez y de una complejidad. Esto parece fácil hacerlo, pero detrás de esto hay un trabajazo que realmente es encomiable y que además le da un valor añadido a la obra, ¿verdad? Sí, totalmente. Debo decir, dar las gracias en primer lugar a Dante Hermo, que es mi editor de Geoplaneta, y decir que, bueno, ha sido un trabajo realmente duro, porque una cosa es escribir la obra, como tú bien sabes, que eres escritor, y otra cosa muy distinta luego es plasmarla efectivamente en unas páginas que están totalmente ilustradas, con fotografías, son más de 260 fotografías, fotografías de toda España, algunas de lugares muy difíciles de acceder, ¿no? Ha sido un proceso muy complejo que nos ha llevado meses, teniendo que contactar pues con muchísimas personas. Yo tenía fotografías, algunas, otras ha habido que pedirlas pues a instituciones, a particulares. Ha sido, como digo, un proceso muy duro, pero al mismo tiempo apasionante, porque nos ha permitido irle dando forma poco a poco, de manera artesanal, a un libro que, como tú bien dices, salta a la vista, no hay que pasar las páginas y ver que la maquetación ya es de ensueño. Sí. Sin la más mínima duda. Vamos, yo te digo que pese a que el libro tiene un precio que igual puede resultar caro, ¿no?, al lector, 25 euros, a mí no me lo parece, ni mucho menos, pero te puedo asegurar que muy pocos libros de este estilo, con este acabado tan excelente, se pueden encontrar a ese precio. O sea, aún así el precio me parece muy ajustado para lo caro que es imprimir este libro, que sé que cómo va esto y sé que es terrible, vamos. O sea, me parece una obra sensacional y absolutamente recomendable. Aparte de esto, Antonio, si te parece, ya que el tiempo se escapa, tempus fugit, vamos a hacer un pequeño recorrido. Evidentemente no va a dar tiempo a recorrer estos 100 lugares fascinantes de los que hablas en esta obra, en España inédita, pero bueno, vamos a ir, si te parece, a unos cuantos de ellos que especialmente son llamativos por distintos motivos. Unos porque guardan o tienen relación con alguna leyenda muy curiosas, otros simplemente porque forman parte de un paisaje sobrecogedor, otro porque tienen un componente histórico apreciable. Y si te parece, vamos a comenzar por un lugar precioso que además tiene una leyenda que seguro que hará delicia de muchos de nuestros oyentes, que nosotros particularmente, bueno, yo lo conozco, no sé si has estado alguna vez, Raquel, yo sí que lo conozco. No, yo no. El lago de Bañolas, nuestro particular lago Ness, ahora veremos por qué es nuestro particular lago Ness, que está en la provincia de Gerona, en Cataluña. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto del lago de Bañolas y sobre todo, qué es esto de nuestro lago Ness? Bueno, pues el lago de Bañolas, que se encuentra efectivamente en la provincia de Gerona, está concretamente en la comarca del Pla del Estaní. Es un lago ya de por sí, como pieza, digamos, natural, verdaderamente extraordinaria, ¿no? Fue un punto importante, esto hay que decirlo, más allá de la leyenda, de lo que vamos a hablar a continuación de carácter histórico, fue un lugar destacado, podríamos decir, dentro de las Olimpiadas de Barcelona 92, ¿no? Porque allí se llevaron a cabo pues en algunos deportes náuticos. Sí tengo que decir que ya es un lugar conocido desde hace 7.000 años, es un parque neolítico. El parque neolítico, además, que tiene un título muy interesante y que está relacionado con la leyenda que vamos a comentar, que es La Draga. ¿Por qué lago Ness? Efectivamente, es la gran pregunta. Lago Ness viene de su relación, efectivamente, con el Loch Ness, ¿no? Es el lago que se encuentra en Escocia, que yo tuve la ocasión de conocer hace unos años, de disfrutar, de recorrer,
como todo turista, todo interesado por el misterio, por el monstruo del lago Ness, fuimos en su búsqueda. Y bueno, pues aquí hay que decir que no hace falta desplazarse, en este caso a las Islas Británicas, para encontrar un lago Ness en toda regla. Porque es que además la draga está relacionada directamente, efectivamente, con una criatura. Una leyenda preciosa que se remonta al siglo VIII y en la cual pues tenemos a un protagonista de mucha enjundia, nada más y nada menos que el emperador Carlomagno, ¿no? Ajá. Nos cuenta la leyenda que Carlomagno fue efectivamente allí, acudió a Gerona, a la comarca del Pla del Estany, a buscar esa criatura, ese monstruo, en este caso en lugar del lago Ness, ese monstruo de Bañolas, y que bueno, tiene una relación además, Óscar, con un personaje que nos mete de lleno en otra leyenda, que es San Emeterio. Fíjate, San Emeterio, que además da lugar a otros lugares, a otros nombres, a otros topónimos. En el caso de España, concretamente San Emeter, ¿a ti te suena eso, Sí, verdad? claro que sí, claro. San Emeter es Santander. El nombre Sí. de Santander procede precisamente de San Emeterio y San Celedonio, que son santos mártires que son ejecutados en La Rioja, concretamente en Calahorra, y tienen Sí. una relación, bueno, pues directa con todo este norte de España. Bueno, pues nos dice la leyenda que San Emeter encuentra a la criatura, la va a amaestrar y va a crear además un monasterio al hilo de todo esto, que es San Esteban de Bañolas, ¿no? Ujú. Este monasterio, esta leyenda y este personaje de San Emeter, domando a la criatura, a la draga, al dragón, pues evidentemente nos lleva a pensar en San Jorge, otro personaje mítico directamente relacionado con Cataluña. Claro. Y además, claro, si tenemos que hacer una pausa y dejar a un lado la leyenda e irnos directamente a la parte científica, tendríamos que preguntarnos, pues igual que en Escocia, si tienen aquí verdaderamente una criatura del Jurásico, si aquí lo que realmente hay es un plesiosaurio, que es lo que han dado algunos en llamarle, ¿no? Y también esos episodios sobrenaturales en general, Óscar, porque es que el lago Ness está lleno de episodios curiosísimos, independientemente de la draga. Estamos hablando de desapariciones desde la Guerra Civil, estamos hablando de episodios de ovnis, estamos hablando de un espeleólogo que llega desde el sur de Francia, que se ahoga en el sur de Francia y aparece el cuerpo en el lago Ness de Cataluña, en Bañolas. O sea, estamos hablando de un lugar que es una auténtica maravilla en cuanto a lo paranormal. Sí, en efecto, nosotros hace ya tiempo tuvimos en Tempus Fugit a todo un experto en esta disciplina tan curiosa, al menos por lo menos para mí, ¿no? La criptozoología. Antonio Resines se llama precisamente como el actor, que nos estuvo hablando largo y tendido sobre esto, y además hizo referencia a un montón de episodios relacionados, algunos tangencialmente, ¿no? Como eso, avistamientos ovnis, como alguna desaparición curiosa, pero luego de avistamientos directos de gente que asegura haber visto a este ser, ¿no? Sea lo que sea, o si no son simplemente paridolias, o bueno, sea lo que sea. En efecto, hay una amplia casuística en torno a este lago que además es una preciosidad y que además está en mitad de una comarca, de toda una región que merece la pena conocer, ya no solamente por este lago, sino por todo esto, ¿no? Que Gerona es preciosa, incluida la capital, la propia capital de la provincia, que yo creo que cualquiera que se pase por allí seguro que se va a deleitar con su cultura, con sus paisajes y demás. Sí, sin duda alguna. Y buenas noches, Antonio, bienvenido una vez más a nuestro programa Tempus Fugit y nada, que nos vamos de tu mano a hacer una buena ruta por España. Ahora vamos a cambiar de comunidad autónoma y viajaremos hasta Almadén, en Ciudad Real, donde se encuentra el mayor yacimiento de mercurio del mundo. Sí, un lugar, Raquel, realmente increíble, también por lo desconocido, ¿no? Porque Bañolas, como bien habéis dicho vosotros, pues es un sitio que en cierto modo, bueno, pues a través de las Olimpiadas, a través de esa leyenda de la draga, a partir de esos episodios de la Guerra Civil, de los avistamientos ovni, etcétera, pues bueno, pues puede sonarnos un poquito más, ¿no? Pero el caso del mayor yacimiento de mercurio del mundo, que se encuentra efectivamente en Almadén, en la provincia de Ciudad Real, bueno, yo la verdad es que cuando me entero de este dato, rápidamente me lanzo a investigar, no había oído hablar jamás de él. En primer lugar, no ya porque fuese tan importante a nivel mundial, sino porque desconocía realmente que en España tuviéramos un yacimiento de mercurio. Pero es que hay que, en primer lugar, analizar la importancia que tiene el mercurio desde la antigüedad.
ya que se trata de un metal muy tóxico por un lado, pero por otro lado muy bien aprovechado ya desde la época griega, la época egipcia, romana. Por ejemplo, se usaba para elaborar ungüentos, para decorar paredes, para fabricar cosméticos. En la cultura romana y la egipcia se usaba, por ejemplo, para la pintura de labios, ¿no? Ese tipo de cosméticos. Claro, estamos hablando de algo muy, muy utilizado desde hace muchísimos siglos, pese, repito, a su enorme toxicidad. Almadén, hay que decir ya como dato curiosísimo, que ha producido la tercera parte del mercurio usado por la humanidad a lo largo de su historia. Ya ves. Esto es un dato ya, Óscar, a tener muy en cuenta. Claro, claro. Mira, claro, yo los datos que he recabado se estiman en torno a 7,5 millones de frascos utilizados a lo largo de la historia, pues para todas esas civilizaciones que he mencionado. Estamos hablando que es una cifra 2,5 veces superior a la de la segunda mina del mundo, que en este caso es la mina de Idrija en Eslovenia. O sea que ahí ya tenemos un lugar que verdaderamente, para todos los expertos y para las personas profanas que le interesan estos temas, pues es de primerísimo nivel mundial. Y luego, hablando un poquito de su historia, hay que decir que se formó hace unos 400 millones de años, que fue una mina romana primero, luego árabe. De hecho, fueron los árabes los que le pusieron el nombre de Almadén, que significa la mina. Y luego un dato que me llama mucho la atención, y es que en 1870 fue propiedad de los Rothschild, esta familia judía de procedencia alemana, que fíjate, que tiene además no solamente conexiones con Almadén, con Ciudad Real, también tiene propiedad de bodegas en La Rioja, por ejemplo. Una familia que está incluso extendida de leyenda, y que, bueno, pues también va a tener mano aquí en este lugar increíble de Castilla-La Mancha. Y ya por fin, en el año 1921, la mina vuelve al estado y bueno, pues hoy se puede visitar su centro de interpretación, incluso bajar 50 metros y poder verlo in situ. ¿Pero sigue en explotación esta mina? Bueno, en la actualidad ya se ha convertido prácticamente pues un vestigio del pasado, una reliquia del pasado, en el cual pues para los turistas, para las personas interesadas, está allí y pueden disfrutarla, como hemos dicho, de su historia, y bajar en esa jaula y poder revivir en todo ese pasado del que hemos estado hablando, que bueno, nos remonta pues muchísimos siglos. Sí, iba a decir, también es muy curioso lo de la ermita que hay, ¿no? En honor a la Virgen de la Mina, dicen. Pero a mí me viene a la mente otras vírgenes alrededor de nuestra geografía, como es la Virgen del Azogue, y todo es relacionado con el tema de la explotación del mercurio y de la toxicidad que a él y las enfermedades que causaban a los mineros. Sí, la Virgen del Azogue está directamente relacionada con eso. Sí, es una enfermedad directamente asociada a las minas de mercurio, ¿no? Y a los males o las secuelas que te podían quedar si trabajabas mucho tiempo en esa determinada extracción de minerales dañinos. Pero bueno, es muy curioso, sí. La verdad yo tampoco... Sí. Tanto, fíjate, Raquel, que incluso el término de estar loco como una cabra, que utilizamos en España, es una traducción literaria, entre comillas, del término estar loco como un sombrerero, que es un término anglosajón, que vosotros sabréis, remite rápidamente a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí. El sombrerero loco. Ajá. Y esto se debe a la solución de mercurio en la que los sombrereros, en este caso, introducían los sombreros para hacerlos más dúctiles, ¿no? Así que de ahí viene esa expresión, fijaros, la tradición tan larga que tiene esto del mercurio en relación con el día a día de los seres humanos. Sí. Bueno, Antonio, si te parece ahora, sigamos con nuestro viaje y vamos a nuestra tierra, vengámonos para Andalucía, exactamente al sur de la provincia de Córdoba, a la bella localidad de Lucena, donde se encuentra el yacimiento de la Morana, en el que podría estar la tumba de Noé. Y es curioso porque en España hay decenas de sitios de referencia en los que hay Noé. referencias a Noé o a sus hijos y demás, ¿no? Y me llama mucho la atención que precisamente aquí en Lucena, que por cierto una localidad, como decía, bellísima, se hable de esta supuesta tumba de Noé. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es acudir al libro del Génesis. Tras el diluvio universal, todos saben que el arca de Noé, según la tradición, quedaría varada, según los textos sagrados, sobre los montes de Ararat.
unos montes de Ararat que tradicionalmente se han relacionado con el volcán homónimo, ¿no? Que se ubica allí en Turquía, al este de Turquía. Sí. Bueno, sobre todo esto hay muchas teorías, como tú sabes, Óscar, porque hay incluso geólogos que dicen que es imposible, que de haber ocurrido ese diluvio se habrían necesitado pues casi 5.000 millones de kilómetros cúbicos de agua que habrían prácticamente desviado la Tierra de su órbita, ¿no? O sea, para cubrir ese monte completamente turco de Ararat. Sí. Entonces, claro, otros investigadores buscan otras localizaciones más factibles. Y esto es lo que nos lleva a pensar que podría ser que uno de los lugares donde tuvo lugar ese episodio de Arca de Noé fuese en nuestra península. Ya desde Beroso, que es un historiador del año 280 a.C. aproximadamente, a Flavio Josefo, que es del siglo I y que tú conoces bien, sí, se mencionan numerosas expediciones a la cumbre del Ararat. Yo la que más recuerdo, que la verdad es que me impresionó, porque tú y yo lo conocemos en persona, es la de Javier Sierra, sí, que además se jugó el tipo. Sí, sí. Se jugó el tipo intentando llegar a la cumbre del Ararat, ¿no? Porque, bueno, estaba nevado y la verdad es que es un sitio ya de por sí, bueno, fascinante, ¿no? Bueno, pues se di cuenta que muchos han ido allí a visitar la nave, a conseguir reliquias. Ferdinand Navarra, por ejemplo, en 1953 extrajo de allí una pieza de madera de más de 5.000 años de antigüedad, y todo eso ha ido alimentando la leyenda. Pero claro, ¿y si todo el mundo estuviese equivocado y el verdadero emplazamiento de los montes de Ararat se encontrase en Andalucía? Esa es la gran pregunta que nos hacemos los interesados por estos temas, y más concretamente los andaluces, ¿no? Y como bien has dicho, en la provincia de Córdoba, la tradición sefardí ubica una ciudad fundada por los judíos ya en el siglo VI a.C. Estamos hablando de Liosana, como tú bien has dicho, de Lucena, una ciudad que está relacionada ya con la mítica Tarsis, ¿no? La mítica Tarsis, en la Biblia, para nosotros, probablemente Tartesos, ¿no? Así que estamos hablando de una tradición muy antigua, que se remonta muy atrás y que, bueno, pues nos lleva a pensar que puede haber algo plausible, ¿no? En pensar que allí pudo haber algo relacionado, si no con el diluvio y con Noé, al menos con estos tiempos bíblicos. Para que nos entendamos, para que los oyentes puedan mirar todo esto, hay que decir que los hebreos encargados de la construcción de esa ciudad de Liosana, de Lucena, habrían sido enviados nada más y nada menos que por Nabucodonosor II, el monarca de Babilonia, que, como tú sabes, tomó Jerusalén en el 586 a.C., ¿no? Según su testimonio, por tanto, el verdadero emplazamiento del arca se hallaría a 6 kilómetros, en este caso, de la ciudad de Lucena, concretamente en la Sierra de Aras. Y ojo a este nombre, Sierra de Aras, Ararat, ya hay una relación ya fonética importante. Un lugar, hay que decir, que sí que se podría haber inundado de manera factible en los tiempos del Génesis. Qué curioso. Qué curioso. Qué curioso. A ver, no dejaría ya de ser fascinante. Ya, a mí el tema del diluvio es un tema que siempre me ha apasionado también, ¿no? Sobre todo la posibilidad de que haya sido real, quizás no exactamente como la Biblia plantea, pero sí de algún modo algo parecido, y que eso con el tiempo, bueno, pues se ha convertido en una leyenda posiblemente exagerada, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a decir, no? Sobre eso existen estudios de todo tipo, estudios, algunos más verosímiles que otros, pero vamos, no deja de ser fascinante que precisamente en Lucena, ciudad con la que tengo yo bastante relación, además, de hecho, se encontrase esta supuesta tumba de Noé, ¿no? Hombre, es que tenemos un santuario además, Óscar, que eso no lo he mencionado, la Cueva del Ángel, que es un santuario excavado en la sierra, que se remonta a 200.000 años y que además fue considerado mágico por varias civilizaciones, ¿no? Para los judíos, por ejemplo, sería el altar que se levantó para agradecer a Dios el final del diluvio. O sea, estamos hablando que no es un invento contemporáneo, es una cosa que viene de muy atrás. Allí hay que sumar, como hemos dicho, las laderas de Morana, siglos VII, VI antes de Cristo aproximadamente, que ya estuvieron habitadas hasta la época ibero-romana. Esta Jauja, ¿no? En el entorno de la Laguna Amarga. Es que hay muchos indicios que nos apuntan que, si bien, como tú dices, no fue verdaderamente el diluvio universal de Noé, algo hay allí que nos lleva a pensar en esta larguísima tradición. Sí. Pues, y ahora nos vamos a Castilla y León, y en concreto a la provincia de Valladolid, donde se encuentra el mayor osario de España, un lugar tan inquietante como sobrecogedor. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues mira, Raquel, el mayor osario de España se encuentra en una localidad que ya de por sí su nombre tiene una preciosa historia. Estamos hablando de Bamba. Bamba es el único lugar
de la península ibérica, cuyo nombre, cuyo topónimo comienza por la W. La W, como sabemos, se usa muy poco en general en nuestra lengua, pero en este caso pues viene de la etapa visigoda. La etapa visigoda, de ahí tenemos Bamba o Guamba, como la leeríamos literalmente, Guamba, y en este caso da pie además a una iglesia llamada Santa María de Bamba. Esto, para poderlo entender, antes tenemos que dar un pequeño salto, un salto internacional, viajar, por ejemplo, a Palermo, en Italia, donde se encuentra la cripta de los capuchinos de Palermo, que yo he tenido la suerte de conocer. Es un lugar increíble, con más de 5.000 cuerpos conservados, de manera, bueno, pues increíble. En este caso son momias conservadas de manera natural algunas, otras están tratadas, que tienen el pelo, que tienen la barba. Algo parecido a otro lugar que también menciono en mi libro España Inédita, que es el Museo de Momias de Quinto, en Zaragoza, ¿no? Entonces estamos hablando de lugares donde, bueno, pues el espectador hace un viaje a través del tiempo por esos cuerpos conservados, no solamente ya en Italia, en Évora, en Portugal, también tenemos en este caso la capilla de los huesos. Aquí ya no hay cuerpos conservados, solamente osamentas. En Serna, en Polonia, tenemos Hallstatt, Austria, Lima, Perú, en fin, hay infinidad de lugares en el mundo, pero en España concretamente, pues nuestro lugar, nuestra referencia, nuestro mayor osario, como he dicho, está en Bamba, en Valladolid. Esta localidad, para empezar, se encuentra muy cerquita de la capital, de Valladolid, a 17 kilómetros escasamente, ¿no? En una zona muy bonita que se alza en los montes Torozos. Es, bueno, pues un lugar, como hemos dicho, cuyo título se lo debemos al rey Godo, el rey Godo Bamba, que vendría a suceder en el trono a Recesvinto, ¿no? Una figura, por cierto, clave en el concilio de Toledo. Y bueno, pues se sabe que durante la repoblación del siglo X, un obispo llamado Frumisio impulsó la construcción de un pequeño convento. Eso es el inicio de Santa María, un convento con iglesia mozárabe, que supondría el germen de este lugar, que más tarde, con el tiempo, ya a partir de las cruzadas, a partir del siglo XII, sería ampliado por la Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Ese sería el continente. Y luego ya el contenido lo tenemos a partir del siglo XIII, que es el osario. Un osario, bueno, pues que incluye huesos tanto de religiosos como de mujeres, como de niños, en fin, absolutamente de todo. La mayor parte de ellos, los últimos, ya depositados tras la exclaustración del cenobio, como es lógico, ¿no? Seguramente perteneciendo a vecinos de la propia localidad, de la propia Bamba. Y actualmente, pues se calcula aproximadamente que tenemos unos 3.000 en total, ¿eh? Estamos hablando de una cifra realmente notable, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama muchísimo la atención, porque, como digo, lo que siempre ocurre en este país, hemos oído hablar todos de la Capilla de los Huesos de Évora. Yo tengo la suerte de conocerla, es un lugar precioso, pero muy poca gente ha oído hablar de Bamba, y yo creo que merece muchísimo la pena. Hay una frase, mira, Raquel, que a mí me encanta, es un epitafio que está encima del osario, que dice: como te ves, yo me vi, como me ves, te verás, todo acaba en esto aquí, piénsalo y no pecarás. Qué maravilla. Sí, que es una pasada, sí. Sí, esto también tenemos... Lo tenemos pendiente, ¿no? Sí, por muchos amigos que también lo han visitado y una experiencia, vamos. Sí, de hecho, ya yo estoy pensando en un viaje que tenemos que hacer este otoño al norte, y que además, justo mirando un poco tu libro, hay 3-4 sitios que nos pillan en la ruta hacia allá, y uno de ellos es este, y otro de ellos es uno del que te va a preguntar ahora dentro de un ratito Raquel, ¿no? Pero yo, si te parece, volvemos de nuevo al sur, a Almería, tierra mía, Almería, tierra nuestra. Y aquí en Almería, entre las múltiples riquezas que tiene nuestra provincia, está el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ¿no? Que es una auténtica pasada, en el que, entre otras muchas cosas, se puede contemplar el famoso y encantador Arrecife de las Sirenas, que también tiene sus leyendas y que además tiene el honor de aparecer en la cubierta, en la portada de tu libro, lo cual para nosotros como almerienses pues es todo un orgullo. Cuéntanos sobre este arrecife, porque realmente el que no lo conoce, o el que no conoce ya por extensión el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, creo que se está perdiendo algo realmente importante, ¿verdad? Totalmente, Óscar. Yo, para empezar, bueno, pues para mí es un honor hablar en una radio de la provincia de Almería, con gente de Almería. Yo adoro Almería. Puedo decir de verdad, de corazón, que los mejores años de mi vida, que fueron los años universitarios, hombre, todas las etapas de la vida son bonitas, ¿no? Ahora soy feliz siendo padre,
siempre dedicándome a estas cosas, pero hay una etapa de mi vida fundamental, que es la etapa universitaria, que yo tuve la suerte de acudir muchos años a Almería por congresos universitarios, y acudía y visitaba, aprovechaba más allá de los congresos para conocer toda esta zona. Luego después he ido como profesional del turismo, llevando a grupos a la zona del Cabo de Gata, a la playa de San José, a Mojácar, en fin, a infinidad de sitios, ¿no? Yo soy un entusiasta y un gran defensor de Almería en toda su complejidad, porque creo que es una provincia pues riquísima, es riquísima. Sí. Y siempre, desde Sevilla, desde la capitalidad de Sevilla, que tú siempre sabes que se habla de esto habitualmente, Sí. de estas capitales andaluzas que normalmente captan la atención desde fuera, Sevilla, Granada, Málaga, etcétera, y hay otras provincias, como el caso de Huelva, como es el caso de Jaén, y como es el caso de Almería, que no se les dedica la atención que merecen, y yo rompo una lanza a favor de Almería. Y claro, hablar de Almería necesariamente nos lleva a hablar del Cabo de Gata, que es una joya natural, es una delicia, es un parque natural que además se encuentra en la parte más oriental del sur de España. Ya geográficamente tiene una importancia. Y bueno, si además sabemos que esto tiene podríamos decir, esta riqueza, este tesoro oculto que es el arrecife de las Sirenas, con uno de los nombres más bonitos que se pueden encontrar en toda la geografía nacional. Fíjate que yo me llevé una enorme satisfacción cuando Planeta me plantea esta portada, porque además fue una sorpresa. A mí me plantean la portada y me dicen, ¿qué te parece? Digo, ¿qué me va a parecer? Que para un andaluz es un orgullo, ¿no? Que un libro que se va a vender en España y en el extranjero, pues tenga una impronta, una instantánea del Cabo de Gata, en este caso del Cabo de Gata Níjar, de Almería, y de este arrecife de las Sirenas, un lugar mágico. Hay una leyenda que seguramente tú la podrías contar mejor que yo, porque tú eres de allí. Sí. Para mí es una osadía contar algo tan puramente almeriense, pero bueno, si te parece la resumimos rápido, ¿no? Sí. Es la historia del pescador, ¿no? Yo no sé cómo la contáis vosotros, Óscar, así que discúlpame si yo... La cuentas si perfectamente en el libro. Hazme caso que la cuentas a la perfección. Bueno, pues lo vamos a resumir. Se trata de un pescador que, bueno, pues acudía allí todos los días a esa zona tan bonita del Cabo de Gata, y que, bueno, pues al parecer llevaba unos días regular, porque había fallecido su madre y el hombre pues se encontraba mal anímicamente, ¿no? Y parece ser que un día escucha un grito y ve algo extraño, ve algo aquí que le llama la atención, un brillo ahí en el agua y tal. Bueno, él cuenta después posteriormente que había visto una sirena, ¿no? Un ser mitológico, ¿no? Que apasiona tanto desde la antigüedad, ¿no? Obviamente pues no le creen allí sus vecinos y tal, no le creen. Entonces, claro, esto ya da lugar a una leyenda, ¿no? La leyenda del pescador, la leyenda de ese título del arrecife de las Sirenas. Si nos vamos a lo práctico, a la historia, bueno, pues tenemos que relacionar la leyenda de las Sirenas pues con esa larga tradición de navegantes, esa larga tradición que nos lleva a pensar que quizás, evidentemente, no eran seres mitológicos, no eran mitad mujer, mitad pez, sino eran focas monje, podría ser, ¿no? En todo caso, independientemente de la leyenda, insisto en que es un lugar deslumbrante, un lugar que le debe su color al material expulsado hace millones de años, pues a chimeneas volcánicas que emergen del agua, y bueno, pues tiene además un especial encanto por ser un poquito inaccesible, ¿no? Yo no sé si vosotros frecuentáis mucho este lugar, Óscar. Bueno, en los últimos 2-3 años no hemos ido demasiado por allí, ¿no? Pero sí éramos muy de ir entre esa zona y ya la zona de San José, que si uno va caboteando, si uno va o haciendo senderismo, ¿no? Son apenas 10-12 kilómetros, eso está repleto de pequeñas calas, pero repleto, y cuando te hablo de pequeñas me refiero a calas en las que caben 4 personas, ¿no? Que son realmente sensacionales, ¿no? Justo al lado de esta, precisamente de las Sirenas, un poco más hacia a la izquierda del Cabo de las Sirenas, ¿no? A la derecha está el Cabo de Gata en sí, donde está el faro. A apenas 500 metros hay 2 o 3 que son espectaculares, ¿no? Porque realmente el arrecife no es un sitio de baño, pero sí que desde el faro y es la zona que ves. Es algo que te digo, y hombre, está claro que con barquito y eso sí que se puede acercarte mucho más, pero no es exactamente una zona de baño donde tú puedas extender tu toalla, vamos a decir, y sentarte Claro. ahí, Sí. porque es muy de mucha Lo que sí es verdad, piedra lo que es toda una experiencia, y pero es desde muy aquí se la bonita. recomendamos a cualquiera que venga un día para Almería, es visitar esta zona
pero no desde tierra sino desde el mar, y a ser posible en kayak o en un pequeño barquito o algo así, ¿no? Porque así es como realmente se aprecia. Piensa que esto, como bien sabes, es un parque natural y apenas hay carreteras, hay zonas que hay que ir por caminos, por vías de tierra, ¿no? Y son bastante difíciles de transitar, y algunos sitios hay que ir andando, o sea, no hay manera de llegar en coche, ¿no? También hemos visitado y muchos, así, a lo mejor amigos más en un rollo más espiritual comentaron, o también al llegar, como que a una zona, es que realmente parece que está en otro planeta. E incluso la serenidad que se respira, que transmite la propia orografía y la sensación es precioso, y al estar así tan virgen, vamos a decir, pues ya te digo, los que han ido de fuera y han llegado, dice, realmente uno se siente en un lugar mágico, ¿sabes? Como que es muy distinto. Sí, sí. Totalmente, Raquel, porque es que además tiene unos nombres tan bonitos, porque mira, el arrecife de la Sirena, la Cala Rajá, el arrecife del dedo de Neptuno, es que son unos lugares que te invitan totalmente a convertirte en un niño, volver a ser un niño y disfrutar y dejarte llevar. Sí. Yo recuerdo también en muchas, lo de claro, también es zona, Almería está bañada por el Mediterráneo, prácticamente en toda la provincia, pero yo recuerdo también mi abuela, que en leyendas así, o que se decían, que incluso en el mismo puerto de Almería, que decían que había sirenas que se veían como de allá antiguamente, ¿sabes? Como dicen, aquí había sirenas en el puerto. Sí, pero que también en muchos casos son referencias no solamente a focas monjes, sino también a delfines, que además a día de hoy siguen viéndose. De hecho, nosotros vivimos en Aguadulce, que nosotros ahora mismo estamos viendo los dos el mar, ¿no? Desde nuestro despachillo, y aquí mismo en Aguadulce, que está a 10 kilómetros de Almería capital, es habitual en verano incluso estar en la playa y ver algún delfín pasando por ahí. O el sistema de torres vigía, que hay caboteando todo el litoral almeriense. Que son preciosas, las sí. croquetas, y yo las conozco y son una maravilla. Sí, o sea que sí, tiene un encanto muy, muy particular, muy peculiar. Y supongo que también en cuanto a la leyenda de nuestra propia Virgen, la patrona, ¿no? Nuestra Virgen del Mar, que no es diferente a la Virgen del Carmen, que también es una patrona, en torno al mundo de los pescadores y eso. Sí, o sea la Virgen del Mar, que no deja de reproducirse una leyenda que es muy habitual en todo el Mediterráneo, y que básicamente, Antonio, que supongo que la conocerás, ¿no? Pues la típica historia de que unos pescadores que están en empleado temporal, pues de pronto, cuando están a punto de que el barco zozobre, pues aparece de pronto o en una pequeña barca una talla de una virgen, o directamente la talla de la virgen flotando en el mar, ¿no? Y gracias a eso pues se calma la tempestad y consiguen salvar su vida, ¿no? Y es curioso porque sobre eso es un tema que siempre me interesa mucho. El tema mariano a mí especialmente me apasiona, ¿no? Y hay quien plantea, y bueno, voy a hacer un poco off topic, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Esto, y ya hablando de la Virgen del Mar, la relación y además eso se sabe muy bien porque también se ha producido en Andalucía, especialmente en los sitios en los que hubo colonias fenicias, la relación con los isíacos, con el culto a Isis, porque una de las festividades de Isis era precisamente eso, era lanzar una estatua de Isis al mar para reproducir aquella historia de cómo fue ella buscando los restos de Osiris para reunirlo y reconstruir el cuerpo de Osiris, que había sido muerto por Set y demás, ¿no? Y hay quien plantea que ese tipo de leyendas de vírgenes que aparecen de pronto en el mar o que aparecen en la orilla o y tal, puede ser pues esas vírgenes, esas Isis que lanzaron al mar, que tiempo después el mar las devolvió a tierra y claro, cuando llegaron pues no sabían lo que era y lo interpretaron como una virgen, ¿no? No deja de ser curioso esa conexión. Totalmente, el culto de Isis, que en el caso de los fenicios viene convertido en Astarte y que posteriormente pues va a dar lugar también a la Virgen María. Como bien dices, hay montones de símbolos, ¿no? Por ejemplo, la media luna, ¿no? Que recuerdan también a símbolos egipcios. Sí. La verdad es que en torno a ese tema hay tanto que investigar, tanto que hablar, es apasionante. Tú y yo compartimos esa pasión, Óscar, sí. Y también, por ejemplo, los cristos, no solamente son vírgenes, sí. Sino hay muchísimos cristos que proceden del mar o que tienen relación con el mar y que dieron lugar en el siglo XVI a cofradías relacionadas con gremios de mareantes, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo un Cristo fascinante en Asturias, que es el Cristo de Candás, que está relacionado también con esta tradición marítima. Así que bueno, tenemos un universo ahí inmenso para explorar y espero que en los próximos años se vaya ampliando. Lo haremos, seguro que sí. Y ahora nos vamos hasta la bellísima Cantabria. Que allí, entre otras muchas cosas, podemos visitar el que denominas como el templo románico de la lujuria, es decir, la colegiata de San Pedro de Cervatos, en Campo de Enmedio.
Sí, sí, mira Raquel, esto es un lugar increíble como toda Cantabria. Cantabria es un lugar chiquito en cuanto a territorio, no es demasiado grande, pero contiene tantísimos tesoros naturales, patrimoniales, gastronómicos, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre recomiendo ir en el norte, evidentemente de punta a punta, pero uno de los lugares que en apenas unos días puedes descubrir desde playas maravillosas a montes, a iglesias y a todo tipo de tesoros es Cantabria. Pero para explicar esta historia del templo románico de la lujuria, antes me tenéis que permitir que dé un salto rápido a una región que no está demasiado lejos, que es La Rioja. Yo soy un gran enamorado de La Rioja, la conozco muy bien, llevo 18 años yendo varias veces todos los años, con grupos de turistas, y voy mucho al monasterio de San Millán de la Cogolla, el monasterio de Yuso. Allí se custodia, en este caso, una copia, la original se encuentra en Madrid, la Real Academia de la Historia, pero todo el mundo asocia a San Millán las famosas glosas emilianenses, ¿no? Esos textos en latín que, bueno, pues en determinado momento de la historia, finales del siglo X aproximadamente, principios del siglo XI, bueno, pues encontraron una serie de textos ya en romance primitivo, también en euskera, que pues se convirtió en el primer testimonio del castellano escrito. Hay que decir que en ese texto, curiosamente, que siempre pasa desapercibido el tema, lo que se trataba se trataban las penitencias que debían soportar los religiosos, por ejemplo, os voy a poner en situación, los sodomitas, las expiaciones por bestialismo, que es ese ayuntamiento del hombre con el animal, las uniones entre mujeres, o sea, cosas que estaban muy mal vistas por la sociedad del momento, por la iglesia del momento, y bueno, pues crean un caldo de cultivo que puede llevar a explicar por qué los constructores de San Pedro de Cervatos convierten esa iglesia que tú ya has mencionado en un retablo verdaderamente carnavalesco y repleto de escenas sexuales, ¿no? Si os parece, no sé, Óscar, Raquel, podemos rápidamente repasar la historia de este monasterio, ¿vale? De San Pedro de Cervatos, rápidamente fundado en el año 999, lo funda un conde castellano, Sancho García, y efectivamente, como bien ha anunciado Raquel, se encuentra en Campo de Medio, que es un pueblecito, tiene ya unos 5.000 habitantes, no está nada mal, es próximo a Reynosa, y está situado en nada más y nada menos que 800 metros de altitud, o sea, es un sitio ya de por sí privilegiado, ¿no? Bueno, pues un monasterio que llegaría a ser patrocinado por reyes, Raca I de León, Alfonso VII, todo esto durante el siglo XII, y en el cual podemos encontrar en su decoración, pues esto que hemos anunciado, ¿no? Una verdadera lujuria. Damas que están provocando al personal, fornicadores, encontramos a onanistas, seres sitifálicos, en fin, un verdadero carnaval, repito, sexual y repartido por capiteles, por canecillos, por lo que es la piedra que envuelve a este antiguo monasterio. Yo no sé, Óscar, si a ti te gustan estos temas, si tú te has preguntado alguna vez, yo creo que todos nos lo hemos preguntado, cómo la iglesia, la autoridad religiosa, permitía plasmar obscenidades de este tipo en una abadía, ¿no? Sí, claro que me he preguntado, y yo creo que la respuesta es, al final va a ser similar que a las gárgolas, por ejemplo, ¿no? O a la presencia de algunos demonios en la iglesia, ¿no? ¿no? Claro. Pero es curioso. Totalmente. Sí, Raquel, totalmente, estoy de acuerdo. Tú has dicho la palabra es aleccionadora. Esa es la intención. Claro, porque ponían en evidencia la bajeza moral del ser humano, ¿no? Los actos, este tipo de actos que había que reparar de algún modo, ¿no? Y la única manera de repararlos, ya sea en San Pedro de Cervatos, por ejemplo, o en San Martín, en Fromista, que tengo la ocasión de ir muchísimo a Fromista, en Palencia, San Martín de Tours, que es una auténtica maravilla, pues todo esto te da pie a verte allí reflejado en tu propio espejo y decir, yo tengo que reparar, tengo que encontrarme y reconciliarme con Dios. Y claro, que son lugares además mágicos ya solamente por el entorno, por todo lo que lo envuelve, por su historia, por su leyenda. Bueno, y no solamente, ojo, hay que decir que hay escenas lascivas, ¿no? También tenemos, un recorrido precioso de saltimbanquis, de músicos, de borrachos, incluso pasajes de la Biblia, de los libros del Génesis, de los Reyes. Por lo tanto, tenemos una coalición tan extensa, tan rica, tan variada, que hacen de San Pedro de Cervatos pues, un lugar preeminente prácticamente dentro del patrimonio nacional. Pues sí, precisamente, como te comentábamos antes, nosotros estamos preparando un viaje para este otoño con motivo de un evento al que tenemos que asistir.
y la ruta por la que tenemos que subir de Almería, en fin, fíjate, nosotros estamos como a 1000 kilómetros de Cantabria, ¿no? Pues pasa por varios sitios de los que tú comentas aquí, entre ellos el osario de Bamba, y este templo románico, ¿no? Y no solamente ahí se queda la serendipia, sino que recuerdo perfectamente como hace un par de semanas, Raquel mismo me preguntaba sobre este sitio y que a ver si podíamos ir, ¿no? Cuando estuviésemos allí, porque además está en Cantabria unos días, porque lo queríamos ver hace ya mucho, ¿no? Y fíjate la casualidad que hoy hemos topado con él, ¿no? Así que por supuesto te tomaremos la palabra y iremos a visitarlo porque merece la pena conocerlo. Sí, sin duda. Y si vais por Cantabria, pues si podéis, acercaros a la Liébana, acercaros a Santo Toribio, otro lugar increíble. Sí. Muy cerquita está Leveña, la iglesia de Santa María de Leveña, que es otra joya nacional. Es que, Óscar, Cantabria tiene tantísimo. Vais a Potes y tenéis un museo del Beato de Liébana. Sí. Hombre, por favor, que es otra cosa increíble, el comentario al Apocalipsis. Sí, o sea, sí. es que hay tantísimo que ver en Cantabria, con lo pequeñita que es que te puedes tirar allí, pues no días, te puedes llevar meses y años y no descubrir nada. Sí, pero bueno, pasa igual con Asturias, pasa igual con... Bueno, yo quería decir de Galicia, ¿no? Ya es lo que tú dices, esto es toda una vida, ¿no? Para conocer esa profundidad. Y lo mismo pasa con Andalucía, ¿no? No menospreciamos nuestra tierra, ni mucho menos, porque también es así, ¿no? Y volvemos a otra, volviendo a Andalucía, a la que realmente es mi tierra. Yo vivo en Almería, yo nací casualmente en Almería, aunque me crié en Jaén, en la provincia de Jaén. Y en Jaén, aparte de también, bueno, muchísimas cosas que ver, entre otras, el Santuario de la Virgen de la Cabeza, que os repito, yo como buen mariano que soy, me parece un lugar increíble y que creo que todo el mundo debe visitar alguna vez en la vida. Pero en Jaén existen numerosas referencias, numerosos restos, numerosos yacimientos arqueológicos relacionados con los íberos. Y luego te comentaré uno muy curioso que está en la propia Jaén capital, que además igual nos sirve para hacer un poco una crítica a cómo desde las autoridades se ningunea por completo el rico patrimonio que tenemos, especialmente en Andalucía, y que en cambio en otras comunidades se ha sabido potenciar mucho más de cara, por ejemplo, al turismo, ¿no? Pero, ceñándonos un poco en primer lugar a tu libro, nos vamos a Ibros, a la provincia de Jaén, repito, donde se puede visitar la llamada muralla ciclópea de Íberos. Cuéntanos un poco sobre esto, ya seguimos. Pues mira, Óscar, esta historia está relacionada un poco con la que hemos mencionado anteriormente de la vecina Córdoba, ¿no? De Lucena, porque también nos retrotrae a los tiempos del diluvio universal, ¿no? Lo que nos cuenta la Biblia. Dicen que los únicos que quedaron sobre la tierra fueron Noé, evidentemente, y su familia, sus 3 hijos, que eran Sem, Cam y Jafet, y este Jafet tendría a su vez otro hijo llamado Tubal, que tras haber alumbrado pueblos, por ejemplo, en la actual Georgia, se habría trasladado hasta Occidente y habrían engendrado varios hijos a su vez que serían conocidos como la dinastía de Tubal, Tubalita. Sí. Bueno, pues uno de estos Tubalitas, recibe el nombre de Íbero. Fíjate qué nombre, Íbero, Sí. el cual daría evidentemente título a la península ibérica y a nuestro río Ebro. Sí. Pues ya tenemos, por lo tanto, un recorrido muy largo que nos conecta con la antigüedad, que además nos lleva a pensar en la historia del topónimo del pueblo, el pueblo de Ibros, ubicado efectivamente en la comarca jiennense de La Loma. Esto está muy cerquita de 2 ciudades patrimonio de la humanidad que, bueno, tú, yo y todo el mundo que las conocemos tenemos que recomendarlas, que son Úbeda y Baeza. Bellísimas ciudades, sí. Pues mira, en la etapa ibérica, efectivamente, como tú has mencionado, tenemos una construcción que se ha llegado a comparar incluso con la Puerta de los Leones de Micenas, bueno, o sea, algo inenarrable, ¿no? Construido en el sur de Grecia en torno al siglo XIII a.C. aproximadamente, y que, bueno, pues nos da a pensar que aquí tuvieron que trabajar verdaderos gigantes, verdaderos cíclopes, y ahí el nombre de muralla ciclópea, porque claro, levantar una muralla, en este caso en roca viva trabajada, de entre 2 y 6 metros, y una altura que ronda los 4 en su parte más elevada, pues evidentemente pues esto te lleva a echar mano de la imaginación. Se piensa, es muy probable, que formará parte de un recinto cuadrangular que rodearía el perímetro del poblado, o sea, una especie de muralla verdaderamente importante, siendo sin duda alguna una de las grandes fortificaciones de la península ibérica en la antigüedad. Por tanto, bueno, pues estamos hablando de un sitio realmente increíble, desconocido al máximo. Sí, Yo sí. lo descubrí, fíjate, Raquel y Óscar, lo descubrí gracias a la gentileza de un cliente, de los muchos que conozco en viajes, precisamente de Jaén, que me envió un libro a casa sobre castillos y fortificaciones de Jaén,
y bueno, pues lo descubrí rápidamente, acudí a investigar y me pareció algo que merece la pena ser divulgado, ¿eh? Ya el término ciclópeo a mí me encanta, Óscar, porque mira, procede de la Edad Media, en un momento de la historia en la que se empiezan a hallar grandes bloques de piedra, esculturas, murallas, y además hay una cosa que es una de esas casualidades, yo no creo en las casualidades, las cosas ocurren por algo, que es que el descubridor concretamente de este lugar tan maravilloso de Ibros es Manuel de Góngora y Martínez, que nació en Tabernas, en Almería. Fíjate, eso me he quedado, digo, un arqueólogo de aquí. Bonito, pero es que lo más divertido es que además Manuel de Góngora coincide en apellido con Góngora, que es uno de mis escritores favoritos del siglo de oro y que a su vez escribió sobre los cíclopes, ¿no? sobre la fábula de Polifemo y Galatea, que yo tuve la suerte de analizar ampliamente en mi carrera de filología. Claro. Nada, las cosas no existen, desde luego está todo hilado. Y lo que te comentaba antes, no sé si lo conoces, pero en Jaén Capital, hoy en día ya está integrado, está un poco en la afuera de Jaén, pero ya está integrada en la ciudad, ¿no? Hay un yacimiento íbero del que se ha excavado como un 5% solamente, que se llama Marroquís Bajos, porque así es como se llamaba, ¿no? La zona esta, ¿no? La finca en la que se encontró, que es muy sorprendente porque, a ver, yo estoy convencido de que a ti como a mí también te interesará y te fascinará el mito de la Atlántida, sobre todo con su supuesta relación con Andalucía, que como bien sabes aquí lo relaciona con Tartesos, y quien plantea que no fue realmente la ciudad que describía Platón, ¿no?, en sus diálogos, sino que realmente hacía referencia a la ciudad de Tarsis, y que bueno, que eso luego pues Platón lo exageró, lo mitificó, como sea, ¿no? Bueno, pues como recordarás, como sabrás, lo que describe Platón, la ciudad que describe Platón es una ciudad con varios anillos concéntricos, entre los que entre anillo y anillo hay unos fosos con agua, ¿verdad? Y en el centro estaba lo que es la capital, ¿no?, el centro de la ciudad. Bueno, pues esto es curioso porque este yacimiento de Jaén Capital de Marroquín Bajos, que si lo puedes visitar, pero es que hoy en día y es una auténtica vergüenza, aunque está vallado, es un vertedero. Básicamente se han encontrado varios lienzos de muralla, pero está sin excavar en profundidad y sin proteger debidamente, ¿no? Bueno, pues lo poco que se ha encontrado hasta ahora son los lienzos de murallas de lo que serían 3 anillos concéntricos, entre los que también había fosos de agua, ¿no? Y eso ha llevado a que algunos historiadores, y hablo de historiadores, no te hablo de charlatanes, de divulgadores de misterio, ni nada por el estilo, ¿no? Historiadores que hayan planteado la posibilidad de que, haciéndose eco de la historia de Platón y dando por hecho que quizás Tarsis fuese esa Atlántida de la que hablaba Platón, es posible que en toda la cuenca del río Guadalquivir hubiese una serie de construcciones similares que de alguna manera emulasen la construcción de la capital, que sería Tarsis, que estaría en la zona de Huelva, la desembocadura, ¿no?, en Doñana. Sí. Y curiosamente esta de Jaén hay quien plantea que es que realmente parece que es así, parece que era que tenía esa forma, ¿no? Y eso llama mucho la atención que así sea, ¿no? Pero, por lo que te digo, ya te digo, si algún día pasas por Jaén, yo sí que te puedo indicar dónde está para que lo veas, pero a lo que mi reflexión y mi crítica es esa, ¿no? O sea, hasta qué punto, y eso pasa también en Almería, como bien conocerás, el yacimiento, por ejemplo, de los Millares, que es posiblemente uno de los más importantes de toda Europa y por extensión del mundo, ¿no?, del Neolítico, es el más antiguo de la presencia neolítica en Europa, la ciudad más antigua de Europa posiblemente. Bueno, pues está súper mal cuidado, no se fomenta apenas el desarrollo turístico, mientras que algunas de sus ciudades o de sus localizaciones satélite, ya sea de Millares o de la cultura posterior, que es la cultura del Algar. Me recuerdo, por ejemplo, una calle en Murcia, que es la Bastida, un yacimiento que hay en Murcia, sí que se ha potenciado mucho más, ¿no? Están cuidados también. Claro. Aquí también hay mucho en cuanto, bueno, el patrimonio histórico-cultural es brutal. Supongo a nivel de todas las provincias se hacen verdaderas barbaridades. Pero en concreto, el tema aquí, o por lo menos nosotros lo que sufrimos más, lo que tenemos más cerca, el tema de Millares o cuevas con vestigios de pinturas rupestres que estén tan poco protegidas, que incluso han sido expoliadas un montón de veces, que no se cuidan, no hay ningún tratamiento para que esto no se pierda, pues realmente te echan las manos a la cabeza porque se pierde una información y un patrimonio brutal. Pero aparte también a nivel económico, yo no solamente hablo a nivel histórico, que por supuesto, ¿no?, sino a nivel turístico, que el turismo es la principal
el principal aporte económico de este país nuestro, ¿no? Y habría muchísimas cosas que se podrían potenciar y sin embargo no se potencian, pues bueno, por distintos motivos, entre los que está por supuesto la dejadez por parte de las autoridades, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo al hilo de eso, Oscar, quería anunciar que en este libro, en España Inédita, se han quedado fuera cosas realmente increíbles, que luego en off, ya si quieres te cuento, que nos han pedido las autoridades directamente, cuando fuimos a consultarles de publicar fotografías y tal, que por favor no las publicáramos, no las hiciéramos públicas todavía, porque todavía no estaban adecuadas para el turismo. Yo creo que lo que no quieren es que destapemos las vergüenzas, ¿no? Sí. De estas administraciones, porque hay cosas verdaderamente de nivel mundial, como tú has mencionado, de los millares, de esas cuevas del arte rupestre, la cueva de la Pileta, por ejemplo, se me viene a la cabeza, en la provincia de Málaga. Yo he visitado la neocueva de Altamira, como muchos españoles, he estado en muchos sitios, pero ¿quién habla de la cueva de la Pileta? ¿Quién habla de Maltravieso en Cáceres, que también menciono en el libro? Sí. Son cuevas que verdaderamente están por encima de las cuevas de Francia, de Lascaux, de otros lugares. Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra, he tenido la suerte de conocerlo, Darsing en Malta, y no tiene un punto de comparación con nuestros dólmenes, con nuestro arte rupestre, con nuestras cuevas subterráneas. Sí. En fin, tenemos un patrimonio tan grande, tan valioso y tan maravilloso en España que no se está cuidando, que es verdaderamente para denunciarlo. Sí, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque dado que es una fuente de ingresos para el país importantísima, yo creo que ni siquiera, aunque sea solamente desde la perspectiva pura y terriblemente económica, ¿no? Pero es que ni siquiera así, ¿no? Pero bueno, sigamos si te parece y vamos a ir precisamente a la cueva que nos comentabas antes, a la cueva de Maltravieso, en Extremadura, situada en la zona del Calerizo de Cáceres, que, a ver, te hago una pregunta así, contundente. ¿Se trata realmente de la cuna del arte mundial? Es una buena pregunta, porque evidentemente, igual que en su momento a Sáenz de Sautuola de Altamira, pues se le puso en jaque y se llegaron a burlar de él la comunidad internacional, pues aquí, como en todo en la vida, como tú bien sabes, Oscar, hay muchas corrientes, muchas escuelas, muchos investigadores, mucha gente que se apropia de años y años de esfuerzo de unos y otros, y a Maltravieso también se le ha señalado con el dedo, ¿no? También se ha dicho que, bueno, que es cuestionable esa datación, ¿no? Estamos hablando de unos estudios de 66.700 años, digamos el arte parietal datado más antiguo del mundo. Estos estudios son de 2017. Como digo, ha sido cuestionado. Yo he tenido la suerte de poder ver la cueva, digamos, la parte que se ha replicado, ¿no? Igual que la neocueva de Altamira. Es muy complicado acceder a día de hoy a una cueva original. Por eso recomiendo, insisto, la cueva de la Pileta de Málaga, que es una de las auténticas maravillas que tenemos en España, concretamente en Benoján. Pero esto de Maltravieso a mí me gustó especialmente porque, en primer lugar, por lo desconocida. En segundo lugar, porque encontraron cerámica, encontraron cráneos, huesos humanos, además restos neandertales, ojo, que ya nos habla de algo especial, restos neandertales. Y luego también porque, bueno, pues porque posee, afortunadamente por el esfuerzo de lo que es el municipio de Cáceres y de Extremadura, pues un centro de interpretación que te permite pues descubrirlo de manera familiar. Yo acudí allí con mi mujer, con mi hija, y existen unas gafas, por ejemplo, de 3D, que puedes visitar la cueva de manera virtual. Y prácticamente es como si pisaras ese suelo. Son un sistema revolucionario, no es el 3D habitual del que estamos acostumbrados casero, sino un 3D que es inmersivo, y la verdad es que lo puedes descubrir de una manera fascinante. Y yo sí soy de los que apuesta que esas manos, porque son manos prácticamente impresas sobre la piedra, puedan ser, si no las más antiguas del mundo, evidentemente están en el top mundial. Qué bueno, qué bueno. Qué curioso. Y bueno, ya para finalizar, aunque desde aquí recomendamos tu libro España Inédita, 100 lugares fascinantes que debes conocer, porque está, ya te digo, totalmente recomendable para tomar nota y ir a visitar lugares más conocidos o menos, pero que merecen la pena visitar, y que nos lo quedemos para nuestro, ¿sabes? Para nuestro propio enriquecimiento de el patrimonio tan brutal que tenemos en toda nuestra geografía española. Pero para finalizar, vayamos a tu tierra, a Sevilla, en San Juan de Alnazarache, donde se puede conocer lo que queda del lugar turdetano de Oset, en el centro de interpretación del patrimonio arqueológico de esta localidad. Sí, mira, Raquel, esto es un sitio que yo
descubrí, como bien he dicho antes, después de recorrer varios países de Europa, de conocer España entera, de punta a punta, por mi profesión de guía de circuitos turísticos, y parece mentira que algo que se encontraba a 10 minutos de mi casa yo jamás hubiera visitado. Yo creo que esto nos pasa a todos los españoles, que vamos buscando fuera lugares exóticos, lugares especiales, y los tenemos a 2 metros de casa. En este caso, bueno, pues lo descubrí gracias a un artículo de la prensa que hablaba de unas obras del metro que llevamos sufriendo en Sevilla desde hace años, el tema de la construcción del metro. Tenemos una línea, se proyectan hacer más, pero bueno, de momento tenemos una, y esa línea de metro, como ocurre en todas las ciudades históricas, cuando se destapa, se abre el suelo, pues se encuentran restos. Y aquí concretamente, pues en San Juan del Alfarache encontraron unos restos que, bueno, pues han revolucionado prácticamente lo que es el estudio de la historia de la localidad y por ende de toda la provincia de Sevilla, ¿no? Estamos hablando de un lagar turdetano, de la época turdetana, en este caso anterior a los romanos, llamado de Oset, que ya mencionaba Plinio el Viejo, que fue un procurador de Hispania alrededor del año 73, y que, bueno, pues ya en su famosa obra Naturalis Historia, una de las grandes obras de la antigüedad, mencionan a este lugar, el lugar de Oset, emplazado al sur de Hispalis, Sevilla, y al otro lado del Betis, en este caso en la margen derecha del río Betis, que es el río Guadalquivir. También menciona Oset de Gregorio de Tours, que fue un historiador del siglo VI, que él ya hablaba del mediodía de Hispalis, al pie mismo del río. También Rodrigo Caro, el gran poeta que escribió sobre las ruinas de Itálica, en Santiponce, lo identificaba ya con San Juan de Alfarache. Por tanto, no se trata de una invención, no se trata de una pareidolia, se trata de algo perfectamente datado desde la antigüedad, y que, pues gracias a esas obras del metro, en el año 2004, bueno, pues vamos a encontrar no solamente restos turdetanos, sino también romanos y almohades. Para que los oyentes lo entiendan, ¿qué es lo que tenemos exactamente? Pues dos zonas perfectamente diferenciadas. Por un lado, 2 aljibes de un gran tamaño, probablemente de una adobus, de una casa romana, que tienen, bueno, pues, una antigüedad importante y un gran valor, y por otro lado, una fosa circular de unos 3 metros aproximadamente de diámetro y 3 metros de profundidad, que sería propiamente el lagar turdetano de San Juan de Alfarache, en el siglo III aproximadamente antes de Cristo. Por tanto, estamos hablando de un lagar que abarcaría en su producción a toda Andalucía, además del Algarve portugués. Porque, ojo, el vino que se producía allí no era algo casero, era una cosa de unas proporciones de 23.000 litros, por ejemplo, tenían los depósitos de capacidad, lo cual nos lleva a pensar, evidentemente, en la comercialización más allá del consumo local. Sí, sin la más mínima duda, Antonio, y ya sí que nos quedamos sin tiempo. Es que revisando el libro veo que se nos quedan decenas de sitios que me molaría, ¿no?, tratar. A mí especialmente hay algunos que te digo, ¿no? Por ejemplo, la ciudad, bueno, que no sé cómo calificarlo, ¿no? Cívica, en Guadalajara, que me parece una grandeza. El parque eso puedes hablar tú, Óscar, mejor que yo, ¿eh? Sí. Eres más experto en cívica que yo. Sí. El parque de Betanzos, que es una pasada. Lástima que hoy en día está cerrado y además está prácticamente en ruinas, ¿no? Nosotros no hace mucho intentando entrar y no pudimos, pero es que aparte hay miles de sitios más, ¿no?, que merece la pena conocer y que tú comentas en tu libro. Pero, Antonio, antes de despedirnos, te voy a poner en un pequeño compromiso, que es si te atreverías a ofrecernos de estos 100 lugares. Evidentemente aquí hay muchos más lugares que no comentas, ¿no? O sea, te has quedado en estos 100 y de hecho hay muchos que son muy conocidos que no comentas, supongo que precisamente por eso, ¿no?, porque son tan conocidos que tampoco venían al caso, ¿no? Pero si te atreverías a escoger de estos 100 los 5 lugares favoritos o especialmente recomendables, o como tú lo consideres, pero 5, escoge 5 si te atreves. Pues mira, por supuesto que me atrevo, ¿eh? El primero de ellos, ya lo he dicho en otras entrevistas, he tenido la suerte de ser entrevistado en medios de toda España, y el primero que digo es el que aparece en la foto. No es porque sea de Almería, pero el arrecife de las Sirenas es uno de mis favoritos, es maravilloso, ese es el primero. Luego también me encanta de la provincia de Cáceres, en este caso, el municipio de Coria, me encanta la reliquia del mantel de la última cena. Sí. Es una de las joyas es buenísimo de las reliquias. Tú lo conoces bien, todo esto, Óscar, eres un gran experto en reliquias, y es la sábana santa española prácticamente, junto con el sudario de Oviedo, ¿no? Sí. Entonces, esto es interesantísimo. Otro lugar que me encanta, porque yo voy muchísimo a La Rioja, siempre hablo de La Rioja, y soy un gran amante de todos los riojanos, más allá del vino, de su patrimonio, es la Estatua de la Libertad de Cenicero.
Sí. Que es un sitio increíble. O sea, tenemos una estatua de la libertad en España, ¿no? Y muy pocos lo saben, ¿no? Eso me encanta también. Otra cosa muy bonita, a ti te gusta el vampirismo y tenemos al Drácula español, sí. También, en Gerona. Sí, en este caso, pues en el Alto Ampurdán, al servicio de la Corona de Aragón estuvo este señor, el conde Wilfredo Strux. También interesantísimo, la guarida del Drácula español. Y bueno, no sé si te queda uno por ahí. Te queda uno. Te queda sí. uno más que nombrar. Pues mira, yo me voy en este caso a decantar probablemente por un pecio del que no hemos hablado por falta de tiempo, que es el Titanic del Mediterráneo. Eso sí. se encuentra en aguas de Murcia, muy cerquita donde estáis vosotros, en ese cabo de palos maravilloso, que es prácticamente un museo submarino, donde tenemos pecios de todas las épocas, pero destaca el Sirio, ¿no? Que es un barco que se hundió en 1906, antes que el verdadero Titanic. Qué bueno. Pues fíjate, otra curiosa serendipia, otra curiosa sincronía, ¿no? Yo tengo un grandísimo amigo, al que de aquí si nos está escuchando le saludo, Fulgen Susano García de Murcia, que sé que desde hace años, y espero que algún día lo termine, Fulgen, si me escuchas, estás tardando, está escribiendo una novela sobre ese naufragio. O sea, que fíjate qué curiosas sincronías se producen, Antonio. En fin, sí. Ya sí que nos quedamos sin tiempo. Volvemos a recomendar tu libro, España Inédita, 100 lugares fascinantes que debes conocer. Imagino que nuestro oyente que esté interesado no tendrá ningún problema en conseguirlo, ya que al ser complementa tener una distribución excelente, y si no, pues lo podrán conseguir en alguna gran plataforma, aunque nosotros generalmente siempre recomendamos que la gente que compre libros en las librerías de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Primero porque están pasando un mal momento con todo esto de la pandemia y demás, y segundo porque al final nos hemos acostumbrado a esto de que pides una cosa en Amazon y te llega al día siguiente, cuando si la pides a tu librería, pues a lo mejor en vez del día siguiente te va a llegar 2 días después, pero te va a llegar, y además la vas a recibir con más cariño y vas a contribuir en cercanía a tu vecino. Así que lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Te invitamos a volver a Tempus Fugit. Es más, si te parece, te invitamos a volver dentro de unos meses o dentro de unas semanas a seguir hablando de algunos de estos lugares que se nos han quedado por aquí en el tintero, porque yo creo que merece la pena conocerlos, y además de una manera tan excelente como tú lo explicas. Pues encantado, Óscar, como siempre, de estar en Tempus Fugit, de estar contigo, con Raquel, con todos los compañeros, todos los oyentes de este programa, que yo sigo, que os admiro, que lo sabes, que te leo, y bueno, pues como siempre, pues estaré dispuesto a colaborar y a seguir divulgando junto a vosotros estos lugares increíbles. Venga, pues te deseamos la mayor de las suertes con este libro, y ya aprovechamos también para despedirnos de ti, despedirnos de nuestros oyentes. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Antonio, y a todos los oyentes. Buenas noches, fugitivos, y seguimos la semana que viene. Living alone, singing my songs, thinking about the good times when you were my own. Lady taught me how to hurt and cry, and each day I'm not with you, I die more inside. All gone wrong.
it's all gone.